Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Obdulia y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy os quiero hablar sobre 5 libros que me han apasionado, que me han enamorado y que los he leído recientemente y los he leído gracias a vuestras recomendaciones, a que me habéis insistido mucho en que eran 5 libros que tenía que conocer. Bueno, pues estos 5 libros forman parte de lo que se llamó el realismo mágico, que, como todos sabéis, pues tuvo su boom con el boom de la literatura latinoamericana de los años 60 y 70. Pero este término ya se utilizó, curiosamente, para hablar de pintura. Era una alternativa a la corriente expresionista y se empezó a hablar aproximadamente en 1925 en Alemania de este tipo de pinturas que incorporaba unos elementos mágicos, fantásticos, a los que se le llamó realismo mágico. Después, sin embargo, fue ya por los años 30 cuando se empezó a utilizar este término asociado a la literatura latinoamericana, y fue Arturo Uslar Pietri uno de los que primero utilizaron este término, cuando escribió unos ensayos sobre cuentos venezolanos. El realismo mágico tiene unos componentes que lo definen muchísimo. El primero de los componentes que lo define es precisamente el hecho de que utiliza elementos fantásticos, elementos mágicos en una narración totalmente realista, y lo que pretende es darle más realismo todavía, darle más fuerza. Y eso es lo que lo distingue, pues, de lo que sería la literatura fantástica. También se introducen otros elementos muy característicos, como es, por ejemplo, asociar siempre esta narración a un lugar concreto, como por ejemplo hizo Gabriel García Márquez con Macondo, o Los Angurimas con el pueblo Montubio, o Comala de Pedro Páramo, y así pues muchos otros. Siempre se asocia a un lugar que puede ser un pueblo o que puede ser incluso una casa o una hacienda, como el caso de la Casa de los Espíritus, o como por ejemplo el caso de la hacienda que hace referencia como agua para el chocolate. Y otro de los elementos muy característicos del realismo mágico sería la cuestión del tiempo. El tiempo no tiene una linealidad tal y como la conocemos, sino que puede tener saltos. Incluso, por ejemplo, en 100 años de soledad hay un momento en que la propia Úrsula habla de que es el eterno retorno, de que el tiempo vuelve siempre otra vez al mismo punto. Y esos son los 3 elementos más básicos que se encuentran siempre en cualquier narración del realismo mágico. Lo que sí que es verdad es que todo el mundo reconoce como el punto culmen del realismo mágico a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pero hay muchas otras narraciones que se hicieron anteriormente que también se pueden considerar precursoras del realismo mágico, y posteriormente a 100 años de soledad pues también hay muchos escritores que escribieron utilizando estos elementos. No solamente hubo narraciones que se hicieron en Latinoamérica con estas condicionantes, sino que también después se extendió por toda Europa. El caso es que, sin embargo, es en Latinoamérica donde tiene su denominación de origen. Y esto es gracias a que en Latinoamérica se produce un choque intercultural que le da una gran riqueza. Ellos en esta literatura absorben todas sus costumbres, todas las costumbres de las diferentes culturas que ahí se dieron, sus leyendas, sus mitos, todos los cuentos que había, y eso es lo que más lo va a distinguir del realismo mágico que se puede hacer en cualquier otro sitio del mundo. Voy a empezar por este porque además es el último que me acabo de leer y es el que a mí ahora mismo me tiene totalmente enamorada. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. No sé por qué me había resistido muchísimo a leerlo. Debe de ser que a lo mejor pues cuando tenía 15 o 16 años lo empecé y no conseguí entenderlo, pero había dejado muchísimo tiempo por delante y no lo había leído. Me lo había recomendado mucho, sabía que lo tenía que leer, pero es que el otro día cuando fui a la librería y encontré esta edición, que como podéis ver aquí, es maravillosa, está ilustrada, tiene unas ilustraciones fantásticas, pues de verdad es que se quedó pegado en mi mano y dije, ahora sí que o sí
sí que o sí voy a tener que leerlo. Además, me encanta cómo está distribuido los capítulos, cómo empieza. Y una de las cosas que me ha facilitado muchísimo la lectura es que hay un árbol genealógico en las primeras páginas, donde aparecen pues todos los miembros de la familia Buendía. Como sabéis, la historia de 100 años de soledad es una historia de una familia que funda Úrsula, que es la madre, que es realmente el pilar de toda la narración, junto con José Arcadio Buendía. Esta pareja decide casarse cuando son muy jóvenes, a pesar de que mucha gente le augura que es posible que no vayan a llegar a ser felices y además que se encuentren con muchas tragedias y muchos obstáculos en su camino, porque son primos lejanos, porque son como de la familia. Por eso nace el temor en Úrsula y se piensa que sus hijos van a tener cola de puerco. Y siempre está con este temor, desde el momento en que se casa. Incluso retrasa el tener relaciones con José Arcadio porque teme muchísimo el quedarse embarazada y tener hijos que le salgan raros. Al final ocurre una gran tragedia y no tiene más remedio que ceder Úrsula y dejar pues, que se culmine el amor entre los dos. Y eso ocurre así. Y ahí ya empiezan a tener hijos, van a tener nietos y van a tener de todo. Lo más importante de la historia es que Úrsula y José Arcadio tienen que huir de su pueblo por unas circunstancias que no os voy a contar porque no os quiero desvelar mucho, y cuando huyen, un grupo de amigos los acompañan y deciden buscar un sitio pues, para establecerse y para crear sus familias. Y este sitio, después de dar muchas vueltas, es una ciénaga a la que dan el nombre de Macondo. Y ahí empieza todo, en Macondo. Aquí en 100 años de soledad vamos a ver todos los elementos de los que hemos hablado que tienen lugar en el realismo mágico. Vamos a ver cosas tan fantásticas como que uno de los hijos de Úrsula sufre un disparo y estos hilillos de sangre van a retornar hasta su propia madre y la madre va a saber que su hijo está en peligro porque ha llegado hasta ella la propia sangre del hijo. Es una fuente de exageraciones. Esta exageración tras exageración yo creo que lo que hace es darle más realismo a esta lectura. Tiene tantas exageraciones como por ejemplo eso de que era tan rico que hasta llegó a empapelar su casa con billetes y así una con otra. Y el tiempo, aunque transcurre más o menos de una forma lineal, sin embargo, el hecho de que los hijos tengan los mismos nombres que los padres, los bisnietos, los nietos, es un eterno retorno. Y el eterno retorno es todas las tragedias que van a tener lugar en Macondo y que van a salpicar siempre a la familia Buendía. Como dice Úrsula, que como os he dicho es la madre, es la fundadora, esto es una casa de locos y efectivamente hay mucha locura dentro de esta casa. No le salieron los niños como ella temía con cola de puerco, pero realmente no le salió uno derecho. Y no solamente los hijos, sino que esto se repite una y otra vez y así le pasa a los nietos, a los bisnietos y así sucesivamente. Cuando le preguntaban a Gabriel García Márquez si Macondo era el reflejo de la humanidad, él decía que no, que él lo único que había querido era trasladar y contar lo que él había vivido en su infancia. Él, cuando es muy pequeñito, lo dejan en la casa de su abuela y su abuela prácticamente lo cría porque sus padres se marchan a otro pueblo porque quieren abrir una farmacia. Después volverá a ir a vivir con sus padres, pero en esta casa, que es una casa de locos, donde tiene una hermana que también come tierra como Amaranta, donde su abuela echa las cartas, como le pasa a Pilar Ternera, y que es capaz de leer el futuro, donde a su abuelo le llaman también coronel, bueno, pues su casa era también una auténtica casa de locos y él quiso reflejar en 100 años de soledad esto. Y también cuando le preguntan qué es para él la soledad, dice que es lo contrario a la solidaridad.
y que la locura es un reflejo de la falta de amor. 100 años de soledad se publicó en 1967 y fue en el año 82 cuando le dieron el Nobel a Gabriel García Márquez. Yo de verdad me he quedado completamente enamorada de la familia Buendía, de estas exageraciones, y me ha encantado y os lo recomiendo muchísimo. No esperar tanto como yo. Si encontráis esta edición os la recomiendo porque es fantástica, pero si no, seguro que la narración merece la pena independientemente. El siguiente libro que os quiero recomendar son Los Sangurimas de José de la Cuadra. Este libro es uno de los precursores del realismo mágico. Se publicó en 1934 y ya incorpora elementos que podríamos considerar de realismo mágico. Una de las cosas que incorpora es, como hemos dicho, que hay una relación muy directa con el lugar, en este caso son los pueblos montubios ecuatorianos. También se hace un símil con un árbol que es el árbol matapalo. Tiene unas raíces que lo agarran a la tierra, hacen que sea muy fuerte y que vaya creciendo, vayan extendiendo sus ramas y vaya haciéndose cada vez más grande y más impresionante. Así es la familia de los Sangurimas. Comienza con la madre, que es una madre que tiene muchísimo carácter, muchísimo coraje y que va a determinar que toda la familia va a ser así, incluido el personaje principal, que es Nicasio. Nicasio tiene muchísimos hijos que se van extendiendo, que van teniendo a su vez otros hijos y se hace una familia enorme. Aquí en esta pequeña narración se incorporan muchos mitos, muchas leyendas del pueblo ecuatoriano y me parece que es una buena idea pues empezar con este primer plato para ir poquito a poco adentrándonos en el realismo mágico. Tengo que dar las gracias, y lo estoy enseñando este libro con muchísimo cariño, porque me ha llegado desde Uruguay. Una persona, cuando se enteró que había tenido que leer Los Sangurimas en digital y que no había podido conseguir aquí en España este ejemplar, pues fue tan amable que me lo mandó desde Uruguay, me lo hizo llegar. Y aquí tengo que dar las gracias a Belén Tejera, que me lo mandó, y aquí veis que voy a guardar eternamente hasta el sobre porque le estoy sumamente agradecida. Muchísimas gracias, Belén. No sabes la ilusión que me hizo y qué contenta me puse por poder tener este relato en mis manos. El siguiente libro que os quiero recomendar como introducción también al realismo mágico sería Pedro Páramo de Juan Rulfo. En Pedro Páramo se dan todos los elementos también del realismo mágico. Una de las cosas que se introduce, una de las cosas mágicas que se introduce es que realmente los protagonistas son unas almas que son reflejo de las personas que vivieron en Comala, en este pueblo que es un pueblo fantástico, donde todos estos habitantes se han quedado eternamente como para cumplir sus penas, como si de un purgatorio se tratara y no pudieran llegar al cielo. Son las almas las que se van a contar las historias que allí en Comala sucedieron. Y es el hijo de Pedro Páramo, Juan Preciado, el que se va a enterar de todo lo que sucedió en Comala y se va a enterar por unos testigos que realmente no están vivos. Pedro Páramo fue escrito por Juan Rulfo y se publicó en 1955. Estamos viendo que son narraciones que se realizaron antes de 100 años de soledad. Hay que tener la mente muy abierta para disfrutar muchísimo de Pedro Páramo. Yo de verdad que lo disfruté muchísimo y por eso os lo recomiendo. Y el siguiente libro que os quiero recomendar es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Este se publicó en 1963 y cuenta la vida de un pueblo, y lo más interesante es que está contada por el propio pueblo, por Ixpetec. Ixpetec nos va a contar qué es lo que les pasó a los habitantes de este pueblo cuando llegó un grupo de militares que arrasaron el pueblo, que se hicieron dueños y señores de él, y cómo el pueblo intenta rebelarse a su manera y hace lo posible por hacerles ver a los militares que ellos no tienen por qué decidir sobre la vida y la muerte de sus habitantes.
Hay elementos tan bonitos como dos amantes que no pueden encontrarse en vida y que al final se van a encontrar en la muerte. Es una historia apasionante que de verdad os recomiendo muchísimo. Y el último de los libros que os quiero recomendar, que también se podría encuadrar dentro del realismo mágico y que es posterior, que es de 1989, es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. En Como agua para chocolate encontramos todos los elementos del realismo mágico. Es una hacienda en donde María Elena, que es la madre, gobierna la hacienda con mano muy dura, y su hija más pequeña, Tita, es la que ella ha decidido que sea la que le tiene que cuidar hasta la muerte. De manera que Tita se ve obligada a entregar su vida a esta misión. Tita se va a rebelar, ella no quiere tener este futuro, ella quiere casarse con Pedro, pero su madre es tan manipuladora y tan egoísta que va a hacer que Pedro se case con la hermana mayor de Tita. Claro, esto va a ser una auténtica bomba de relojería y se van a dar muchas tragedias en esta casa, muchas complicaciones por esta decisión que ha tomado María Elena. Y esto mezclado con una cosa súper bonita que tiene en cada capítulo. Comienza con una receta y comienza con los ingredientes y luego explicando dicha receta, siempre al principio del capítulo. Este libro también es súper entrañable, es un libro que a mí de verdad me ha apasionado y os lo recomiendo muchísimo. Es una forma de conocer el realismo mágico. Muchísimas gracias por estar ahí. Me podéis recomendar más libros sobre el realismo mágico. Me podéis hacer todos los comentarios que queráis porque os voy a leer y también os voy a contestar. Es una de las cosas que más me gustan cuando publico un vídeo. Que tengáis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla.